yo le voy a invitar que abra su Biblia y vamos a irnos ahí a la carta del apóstol, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos, hemos leído del 3 en adelante y vamos a detenernos allí desde el versículo 18 a 19. Vamos a ver algunos versículos de esta carta que siempre tienen que ver con el tema valorando la muerte de Cristo. Valorando la muerte de Cristo. Y decimos que hubo una nación que exigió la muerte de Cristo y que dijo: sea sobre nosotros su sangre y sobre vuestros hijos. Y esta nación, pues, es Israel. Sin embargo, esta nación será salva con base en el mismo sacrificio de Jesucristo. Esta nación recibe una salvación perfecta para la gloria de Dios. Y esta es la porción de la iglesia por medio de la ofrenda del Cordero de Dios. Todos sabemos que el Señor Jesucristo, los judíos, la nación de Israel, le llevó a la muerte. Sin embargo, vemos que esta nación, de acuerdo a las profecías bíblicas, esta nación será salva. Este pueblo vendrá al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pedro escribe esta carta a hermanos judíos como también no judíos que estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro quiere animar a estos hermanos que están en la dispersión, quiere animarlos a que reciban toda fortaleza del Señor en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, para que se den cuenta de que Jesucristo sufrió primero que ellos y que Jesucristo está siempre fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Hay dos palabras sumamente importantes en estos dos versículos. La primera palabra es rescatados. Rescatados. Dice la palabra que fuimos, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuál era la vana manera de vivir? Pues todos estaban confiando en la ley. Todos estaban confiando en la manera como se les había enseñado que había que cumplir la ley, que había que hacer diferentes cosas para poder así obtener la salvación. Pero Pedro les dice que han sido rescatados. Y eso también lo vemos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Quién es el que se dio a sí mismo? El que se dio a sí mismo, tanto por judíos como gentiles, se dio a sí mismo, es el Señor Jesucristo, no es otra persona. Y por eso también aquí se está diciendo en Tito capítulo 2, versículo 6, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Es decir, el rescate tiene que ver con pagar el precio para librar a una persona de esclavitud, dejar a alguien en libertad mediante el pago de su rescate. El Señor Jesucristo ha rescatado a judíos como a gentiles que creen en Él de su vana manera de vivir. O sea que el hombre quiere hacer su salvación. El hombre quiere comprar su salvación. Él quiere hacer muchas cosas para obtener la salvación. Pero no es así. El Señor Jesucristo ya nos rescató de todo lo que yo quiera hacer para ser salvo. El Señor ya me rescató. Ahora solamente tengo que creer en Jesucristo, que Él fue a la cruz y pagó el precio para rescatarnos y darnos ahora la salvación. La segunda palabra importante que vemos en este versículo es la palabra redención. Redención. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Jesucristo nos redimió de nuestra manera de vivir y nos redimió de la maldición en la cual el hombre se encontraba. Recordemos que Pedro está hablando a judíos. La primera interpretación que nosotros tenemos que tener de esta palabra es que Pedro se está dirigiendo a los judíos, a su nación. Y él les dice que ya Jesucristo los redimió. Este es un término que se refiere a dinero, con el cual se compra la libertad de un esclavo o prisionero de guerra. Cristo, con su muerte y su sangre derramada en la cruz, pagó el precio del pecado bajo la maldición de la ley. O sea, el Señor Jesucristo llevó toda la maldición de la ley en sí mismo. Y el hombre tiene que aceptar esa redención que solo Jesucristo la hizo. Cristo con su muerte y su sangre derramada en la cruz pagó el precio del pecado bajo la maldición de la ley. Este precio pagado a un Dios santo fue la sangre derramada de su Hijo. Lo podemos ver también en Gálatas capítulo 4, versículo 5. Dice, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo.
Cristo redimió a los que estaban bajo la maldición de la ley. Por eso Cristo tuvo que pagar un precio. Y el precio que Jesucristo pagó fue su muerte en la cruz del Calvario. Y la sangre que él derramó fue el precio como dinero para adquirir la salvación de todo aquel que cree en él. Así que damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no es solo para judíos, sino también se ha extendido para todo gentil que cree en Jesucristo. La muerte de Jesucristo es más que suficiente para salvar a todo aquel que cree, tanto judíos como gentiles. Y los que ahora somos salvos porque hemos creído en que el Señor Jesucristo, Él pagó el precio nuestro en la cruz del Calvario. En segundo lugar, vamos a ver que por la muerte de Cristo, todo creyente vive dentro de la justicia de Dios. Por la muerte de Cristo, todo creyente vive bajo la justicia de Dios. Si tú eres un creyente, si tú has creído en Jesucristo, tú has entregado tu vida al Señor, pues debes de saber que Cristo, el Señor Jesucristo, te ha abarcado en su justicia. La justicia que Él obró en la cruz. La justicia que Él obró allá muriendo en la cruz del Calvario. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo llevó el pecado en sí mismo, en su cuerpo, en el madero. Dice esta palabra, en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. A la justicia de Dios se derramó en la obra del Señor Jesucristo. Y todos los que hemos creído en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, nosotros tenemos de parte de Dios la justicia que nos ha alcanzado. Y esa justicia a nosotros nos hace haber sido sanados de toda injusticia, de todo pecado. Vea lo que dice también, si podemos irnos un poco adelante, vamos a ver qué es lo que dice el profeta Isaías. ¿Qué dice el profeta Isaías? El profeta Isaías estaba hablando de un futuro, estaba profetizando lo que iba a pasar y los resultados que la humanidad iba a tener del sacrificio de Jesucristo. Isaías capítulo 53. Versículos 4 y 5 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga, por su cuerpo herido, por su cuerpo virtiendo sangre, por su cuerpo clavado en una cruz, por su cuerpo con una corona, su frente coronada de espinas. Esa sangre que el Señor Jesucristo derramó ha sanado nuestra llaga. O sea, la llaga ha sanado la maldición del pecado que hay en el hombre. Es la mejor sanidad que un hombre pueda tener. No del cuerpo físico, sino la sanidad espiritual. Al creer en Jesucristo, Él nos ha sanado de toda maldad, de todo pecado. Y por eso dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También encontramos allí, dice que por su cuerpo, o en su cuerpo llevó nuestros pecados.
Esta es la declaración exacta de la transacción de la cruz de Cristo. Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos los que hemos creído en el Señor Jesús cargó nuestros pecados. Y por eso la Biblia dice que somos perdonados para siempre, porque el Señor llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y nos sanó de toda enfermedad espiritual, nos sanó de toda dolencia, nos sanó de toda cosa que nos hace vivir una vida enfermiza. Y los cristianos tenemos salud espiritual en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que más vale. No vale tanto la salud del cuerpo. No vale tanto que este cuerpo esté sano. Si lo que vale es que el alma esté sana, ha sido limpiada con la sangre de Jesucristo. Y eso solo se logra creyendo en aquel que murió en la cruz por nosotros y derramó su sangre ya en la cruz por nosotros. Esta es la disposición de Dios con respecto al pecado de la humanidad. La obra se realizó mediante el más grande de todos los sacrificios que Dios pudo hacer. El hombre que cree esta preciosa verdad es 3 veces bendecido. El hombre que cree estas preciosas verdades es 3 veces bendecido. Pero la persona que no cree estas verdades es 3 veces maldecido. Es 3 veces condenado. El incrédulo que rechaza esta gloriosa verdad. Así que la condenación del hombre es por rechazar esta grandiosa verdad de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y no valorar la obra de Jesucristo hecha en la cruz del Calvario. Y por eso los hombres van al infierno. Por eso los hombres nunca verán a Dios si no creen, si no se arrepienten, si no vienen a los pies de Jesucristo, nunca podrán ver a Dios. Pero gracias a Dios que hay un remanente, gracias a Dios que hay una iglesia, gracias a Dios que gente está creyendo. Ahora más que nunca en esta situación creemos que muchos van a venir a los pies del Señor Jesús y van a creer en el Señor Jesús. Todos aquellos que verdaderamente están en el plan de Dios. Veamos lo que dice también los versículos 11, estamos en Isaías 53, versículos 10 y 12. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlos, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Habiendo llevado él el pecado de muchos. Gloria a Dios por los que hemos creído en Jesucristo. Gloria a Dios por los que somos salvos. Gloria a Dios por los que somos perdonados. Gloria a Dios por los quienes Cristo llevó nuestros pecados. Alabado sea nuestro Dios. Y alabamos a nuestro Dios. Y debemos de engrandecer el nombre de Dios.
porque Él ha visto ya el fruto de su padecimiento. Y el fruto de tu padecimiento somos todos los cristianos evangélicos que estamos en el mundo entero. Todos los que vivimos en el mundo entero es el resultado, es el fruto del sacrificio único que puede salvar a todo aquel que cree. Lo que Cristo hizo allá en la cruz del Calvario por nosotros. Todos los elegidos por Dios para salvación, Cristo pagó el precio por sus pecados y gozará de salvación eterna en la nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y tierra nueva. Aquí nos está llevando de una vez hacia la eternidad. El mundo va desde una eternidad hacia la otra eternidad. Y la otra eternidad es lo que vemos aquí en la palabra. Vea conmigo lo que dice Apocalipsis capítulo 21 del 1 al 4. Dice Juan el apóstol, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Para dónde vamos los que hemos creído en el sacrificio de Jesucristo? Vamos para vivir en un cielo nuevo y una tierra nueva. Esa es la eternidad gloriosa donde vamos a vivir todos los hijos de Dios que hemos creído. Y este es el resultado y este es el valor de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 2, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vendremos con el Señor y viviremos con el Señor en la nueva Jerusalén. En la nueva Jerusalén, o sea, la Jerusalén celestial. Venimos con el Señor para vivir una eternidad gloriosa con Él. Y luego dice el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará en ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto tiene que ver con la gloria eterna con nuestro gran Dios y con el Cordero de Dios. Viviremos entonces, ya no van a haber coronavirus, ya no van a haber pandemia, ya no van a haber ninguna enfermedad, ya no habrá nada de lo que ahora hay. ¿Por qué? Porque será cielos nuevos y tierra nueva. Todo lo que ahora podemos ver, todo esto será desvanecido, todo esto será destruido, todo esto Dios lo hará nuevo para que vivamos con Él por toda la eternidad. Entendamos entonces que Apocalipsis nos lleva hacia la eternidad, a vivir con el Señor para siempre, en una vida completa y eterna con el Señor en gloria. Y este resultado es uno de los grandes valores de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, por su muerte todo aquel que cree en Él va al cielo, donde vive nuestro Dios. Vamos para el cielo. Capítulo 3 de Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados en espíritu. Los que hemos creído en Jesucristo de una vez, Él nos ha conducido a Dios. ¿Y dónde está Dios? Dios está en el cielo. ¿Y dónde vamos a vivir nosotros? Vamos a vivir con nuestro Dios y viviremos con Él allá eternamente. La palabra final del apóstol Pedro es que Cristo padeció una sola vez por los pecados.
Cristo ya no vendrá a este mundo, a esta tierra, ya no vendrá para sufrir, ya no vendrá para ser sacrificado. Él va a venir y va a venir otra vez como rey, a reinar, tanto en el milenio como también en la eternidad. Él vendrá para reinar y nosotros reinaremos con Él. Eso nos dice la palabra. El Dios justo, el Dios que justifica nuestros pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Tito capítulo 2, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, la gracia de Dios se estaba derramando en Él. Por eso todo aquel que ahora cree en Jesucristo, Dios le da la salvación por su gracia, por haber creído en el Señor. No hay nada que el hombre pueda desear que sea más que esa condición que la ha logrado en el mismo corazón de Dios. Y solamente la provisión de Dios, que es Jesucristo, para todo aquel que cree en Él, para ser salvos eternamente. Quiero llevarles nuevamente a la palabra en Hebreos capítulo 7, versículo 27. Dice esta palabra, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. El Señor Jesucristo hizo un sacrificio una sola vez para siempre, ofreciéndose, dice, a sí mismo. El Señor se ofreció a sí mismo para que con un solo sacrificio haga perfectos para siempre a los santificados. Luego vamos en el capítulo 9 de Hebreos, el versículo 26 y 28. Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo quitó el pecado que estaba en medio. Dios el Padre, el hombre pecador, y Jesucristo, que vino para quitar el pecado, para que el hombre ahora pueda llegar a Dios, pueda llegar al Padre por medio de ese único sacrificio que el Señor hizo en la cruz. No es de otra manera. Los hombres quieren ser salvos y hacen por sus propias maneras, por sus obras. El hombre quiere a ganar la salvación por hacer una y mil cosas, pero no. La Biblia enseña que hay que creer en el sacrificio único que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y Él, como sumo sacerdote, entró una sola vez y un solo sacrificio, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estos son los valores de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos celebrando la obra de nuestro Señor Jesucristo, y en este mes de abril estamos ahora concluyendo, estamos hablando de estos grandes valores de la muerte del Señor Jesucristo. Luego dice el versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aparecerá por segunda vez. Dice, para salvar a los que le esperan. ¿Y quiénes son los que están esperando
a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los que están esperando que Cristo venga por segunda vez? Es la iglesia, es la iglesia. Somos los redimidos, somos los rescatados, somos los perdonados, somos los que entramos en la justicia divina de Dios. Somos los que vamos a vivir con el Señor por toda una eternidad. Se consuma todos los siglos de los siglos, porque vamos a vivir eternamente con el Señor. Este es el gran valor del Evangelio. Este es el valor grande y poderoso y sublime, que es la obra de Jesucristo hecha en la cruz del Calvario por todos aquellos que van a creer en Él. Decimos entonces como conclusión que el apóstol Pedro fue indiscutible el líder entre los apóstoles de Cristo. Siempre era el primero en responder por los demás apóstoles. Cuando los cristianos estaban bajo la persecución del emperador romano Nerón, Pedro escribe su primera carta para alentar diciéndoles que Cristo nos rescató de vuestra manera de vivir por su muerte y que no hay nadie que pueda sufrir lo que Cristo sufrió. Lo que Cristo sufrió, que la muerte de Cristo ha imputado en ellos su justicia, y que todo aquel que cree en Él va al cielo. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo va a vivir eternamente con el Señor. Esto es para animarlo, que no importa el sufrimiento en la tierra, hay victoria para ellos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Todos los cristianos evangélicos tenemos victoria en nuestro Señor Jesucristo. Y en la carta a los romanos también el apóstol Pablo habla aquí en el capítulo 8, versículo 18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que estamos sufriendo ahora, lo que usted está sufriendo, no se puede comparar a la gloria eterna que usted va a disfrutar con el Señor en gloria eterna. Así que alentémonos, animémonos, fortalezcámonos y digamos gracias a Dios porque estamos aquí con victoria. No, la iglesia no está derrotada. La iglesia tiene vida y tenemos que tener vida para nuestro Dios. La palabra sigue diciendo acá, estoy en Romanos capítulo 8, 18 y pasamos al versículo 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Esta enfermedad, por difícil que sea, por terrible que sea, si Dios está conmigo, esta enfermedad del coronavirus no me va a pegar, no me va a llegar, porque Dios está con nosotros. Así que, hermanos, aliéntese, pero esté seguro de que Dios está con usted, que Dios está a su lado. No hay que tener temor. El versículo 32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él nos da salud. Él, en el Señor tenemos salud. Y tenemos salud para vivir para Dios. Tenemos salud para movernos en esta tierra. Porque el Señor nos da a nosotros lo que necesitamos. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén.
¿Cuántos en casa dicen amén a esta palabra? No es mi palabra, es palabra de Dios. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos. Y mire cómo sigue la lista en el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es el que nos ha amado? Nos ha amado nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, a través de Jesucristo, derramó su amor y manifestó su amor para con nosotros. Y ahora ustedes y yo tenemos el amor de nuestro Señor. 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es nuestro Señor. Así que todo esto abarca la obra de Cristo allá en la cruz, muriendo por usted y por mí. Y esto es lo que el hombre tiene que creer. Y esto es lo que el hombre tiene que aceptar. Esto es lo que el hombre tiene que verdaderamente hacer lo suyo, si quiere vivir con Dios por toda la eternidad. De lo contrario, el que rechaza estas grandes verdades, pues no le queda otro lugar que el castigo eterno. Pero la palabra dice que Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estas son palabras genéricas que la palabra nos enseña y que nosotros tenemos. El hombre verdaderamente tiene que entender esta palabra y tiene que permitirle al Espíritu Santo que lo convenza de pecado, de justicia y de juicio, y tiene que humillarse y aceptar de que él a sí mismo no se puede salvar, que solo hubo uno que vino para salvar a los pecadores. Ese es nuestro Señor Jesucristo, y que vino por amor del Padre y por mandato del Padre a dar su vida en rescate por muchos. Así que en esta preciosa mañana, esta es una gran oportunidad, por si tenemos hermanos, amigos entre nosotros que todavía no han dado este paso de fe, de creer en Jesucristo y la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario. Esta es una oportunidad para que usted lo pueda hacer allí donde usted se encuentra en casa o allí donde usted esté. Y las familias cristianas tenemos que ser verdaderamente enriquecidas y fortalecidas con la palabra del Señor. Permítame hacer una oración por usted en este momento. Dígale, si usted es amigo, dígale: Señor Jesús, tu palabra me enseña que debo de creer en ti para ser salvo. En esta oportunidad yo me rindo a ti, yo me entrego a ti. Te confieso que soy pecador y no me puedo salvar a mí mismo. Pero gracias porque tú fuiste a la cruz y ese sacrificio que tú hiciste es más que suficiente para salvarme de la condenación. Te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Dame la vida eterna. La recibo por fe porque es un regalo que tú me das. Desde ahora yo me quiero considerar hijo tuyo, heredero de tu reino y vivir contigo por toda la eternidad. Te alabo, Señor, por haber muerto en la cruz por la humanidad, y yo quiero ser un
uno de ellos, salvados por tu gracia. En el nombre del Señor Jesús te recibo por la fe, desde ahora y para siempre. Amén. Si usted lo hizo de corazón, crea que su nombre estará inscrito en el libro de la vida del Cordero y usted será una persona que vivirá con el Señor por toda la eternidad. Quiero también en esta hora decir a la iglesia, que la iglesia de Cristo, la iglesia evangélica, la iglesia Getsemaní, la iglesia Misión Centroamericana, es tiempo de levantarnos, es tiempo de verdaderamente salir a compartir el mensaje de vida eterna que el Señor nos ha mandado. Vamos a escuchar otra vez otro cántico de nuestra hermana Marina para que como iglesia seamos edificados. Dios les bendiga y muchas gracias por haber estado con nosotros y que sigamos aprendiendo de la palabra del Señor. Hasta la próxima. Haberle encontrado fue lo más hermoso, y aunque al encontrarle haya un precio que pagar, y como Jesús que fue menospreciado, dichosa soy si esto me pasa a mí. Su dolor fue grande cuando en la cruz murió, pero resucitó y al cielo ascendió. Pero antes de irse, promesa nos dejó, vendría otra vez para llevarnos junto a Él. Nos va a echar de menos, porque moriremos cuando Cristo vuelva. Se preguntarán, ¿dónde están esos aleluyas? Estos estarán dándole alabanza a aquel que es salvo. Estos estarán dándole alabanza a aquel que es salvo. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Muy pronto la iglesia va de viaje, hermano. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Unos nos critican, otros nos desprecian. Así es la vida para el que está en Dios. Pero no me extraño, Jesús lo dijo antes, que en el mundo vendría esta aflicción. Si quieres salvarte, mi querido amigo, debes entregarle a Jesús tu corazón. Y no te preocupes lo que has de sufrir. Nadie como Cristo sufrió por ti en la cruz. Nos van a echar de menos, porque partiremos cuando Cristo vuelva. Se preguntarán, ¿dónde están esos aleluyas? Estos estarán dándole alabanza a aquel que es salvo. Estos estarán dándole alabanza a aquel que es salvo. No digo que lamento haberle conocido, pues al conocerme hubo un cambio en mi ser. Y aunque estoy ganando, esto se terminará, pues ya se acerca el día cuando Él nos llevará para el cielo. Nos van a echar de menos, porque partiremos cuando Cristo vuelva. Se preguntarán, ¿dónde está
Sin Cristo